Nosotros vamos a hablar de ese dolor pélvico. ¿Cuántas de ustedes y cuántos también, verdad? Aquí abajito, en el bajo vientre, como le llama uno popularmente, y que duele y es constante. Mucho tendemos a confundirlo con diferentes situaciones o padecimientos. Por eso hoy está con nosotros el doctor Alejandro Villalobos. Doctor, un placer tenerlo aquí con nosotros. Muy buenos días. Gracias, Patricia, gracias por invitarme. Primero que todo, doctor, ¿cómo se define ese dolor en el bajo vientre, ese dolor crónico, para que sea ese que estamos hablando? Sí. Dolor crónico es aquel dolor que persiste más de varios días, manteniendo una constancia en su manifestación clínica. Pueden ser dolores de tipo espasmódico, pueden ser dolores de tipo jalón, puede ser un dolor de tipo inflamado, etcétera, pero que se mantiene en el tiempo. Eso es lo que cronifica el dolor. No es un dolor agudo que aparece y desapareció, sino que es un dolor que se mantiene, que va y viene, pero se mantiene como una constante. Y eso es un problema que afecta a mucha población. Muchas mujeres y muchos hombres también padecemos de dolores abdominales inespecíficos que no sabemos la causa, pero que nos molestan constantemente. Y es que el origen a veces es difícil de determinar. A veces es confuso y por eso se generan muchas consultas al respecto. Y quiero invitarlos desde ya. Tenemos nuestro WhatsApp abierto para todas sus consultas, el 8882-0606. Ahí lo tienen en pantalla para que puedan manifestar la suya y aquí, por supuesto, aprovecharnos del experto. Doctor, precisamente, ¿dónde aparece? Y si nos pudiera ilustrar aquí ese dolor. Es que el dolor puede aparecer en cualquier parte del abdomen, pero si estamos hablando de dolor pélvico, es un dolor que se circunscribe en la parte inferior del abdomen. ¿Del ombligo para abajo? Digamos que del ombligo para abajo. Okay. Puede ocurrir en cualquier parte en esa zona, pero básicamente el problema radica en que anatómicamente ahí confluyen diferentes órganos y cada uno de ellos puede presentar dolor. Es cierto, porque por ejemplo podríamos decir que son los intestinos, exacto, ¿verdad? O que pudieran ser los riñones. En esta parte inferior del abdomen encontramos varias estructuras anatómicas que cualquiera de ellas puede ser el origen del dolor. Puede ser la vejiga, puede ser el útero, pueden ser las trompas, pueden ser los ovarios, pueden ser los uréteres, que son los tubitos que comunican el riñón con la vejiga, y sobre todo puede ser el contenido intestinal. Y ahí el contenido intestinal, sobre todo el colon sigmoides, que pasa anatómicamente por detrás del útero y que cuando se inflama da un dolor indistinguible. Usted no sabe si es útero, si es intestino, qué es lo que está doliendo, porque el dolor no solamente anatómicamente se ubica en el mismo sitio, sino que en ocasiones se parece el dolor. Eso le iba a preguntar, porque ¿cómo discernir, verdad? Los síntomas de alguna manera pueden discernir en cuál de estos órganos está el problema. Bueno, en medicina, desde que nosotros estudiamos medicina, siempre se nos enseñó, y en esto es súper válido, de que el 90% del diagnóstico te lo da una muy buena historia clínica. ¿Y cuál es la historia clínica que uno recaba en una paciente con dolor pélvico? Bueno, hay que preguntar varias cosas. ¿Cómo empezó? Si hubo algo que lo desencadenó, si la paciente ubica algún evento que desencadenara ese dolor, si hay algo que incrementa el dolor, si hay algo que disminuye el dolor, alguna posición que le incremente o le disminuye el dolor, y qué tipo de dolor es. Si es un dolor de tipo espasmódico, si es un dolor de tipo punzada, si es un dolor de tipo estaca, si es un dolor que se irradia hacia algún lado, digamos, empieza aquí y se le va para la espalda, o se le va para una pierna, o se queda ahí sin irradiar. Todos esos detalles a uno le van orientando, porque uno tiene en mente, cada vez que uno pregunta estas cosas, todas estas estructuras. Sí, claro, claro. Uno está pensando, cuando está haciendo la pregunta, uno no pregunta por preguntar, en realidad usted pregunta para tratar de... Esto es como una película de detectives, ¿verdad? Sí. Que vas recabando pistas y pistas y pistas para ver dónde está el villano, ¿verdad? Ahora, una parte es la historia clínica y otra parte es el complemento, que es el examen físico. En el examen físico nosotros, a través de palpación abdominal, a través de tacto vaginal, a través de una especuloscopía, a través incluso a veces de tacto rectal, es necesario hacer el examen físico para complementar toda la información que recabaste de la historia clínica. Y, por último, para ponerle la cereza al pastel, ya después de que hiciste una excelente historia clínica, examinaste al paciente, ya tenés en mente un diagnóstico presuntivo, recurrís a los exámenes de laboratorio o gabinete, ya sea
ultrasonido, ya sea un TAC, ya sea placas y exámenes de orina, de sangre, etcétera, con la finalidad de afinar el diagnóstico. Bien, doctor, vamos a iniciar con Diana, que nos escribe y nos dice que hace 19 años no menstrua, pero cada mes tiene regularmente un dolor pélvico, en el bajo vientre lo describe. A mí me encantaría saber por qué no menstrua, si es que está tomando medicamentos, qué medicamentos está tomando o qué edad tiene la señora, si es una muchacha joven, 20, 22 años, que no menstrue, no es normal si no toma ningún medicamento, pues si es una mujer posmenopáusica, pues entonces el diagnóstico sería otro. Como te digo, parte del indispensable de poder identificar la causa del dolor es una muy buena historia clínica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas o con las mujeres en este caso, que ese dolor viene acentuado tremendamente con la menstruación? Bueno, esa es una pregunta buenísima porque afecta a un gran porcentaje de la mujer. ¿Cómo no? Las incapacita, literalmente. El dolor asociado a la menstruación en medicina se le conoce con el nombre de dismenorrea, ¿ok? Y hay dos tipos de dismenorrea, la dismenorrea primaria y la dismenorrea secundaria. No es que la primera aparece primero y la segunda después, porque el término primario y secundario no se refiere a momento de aparición del dolor, sino se refiere al origen del dolor. Ok, ¿a qué se debe? Ajá. La dismenorrea primaria tiene una historia muy curiosa. La dismenorrea primaria se llamaba inicialmente dismenorrea idiosincrática, que es una manera muy culta de decir le duele y no sé por qué, porque idiosincrático es que no tiene ese origen del dolor. Exacto. Y eran muchachas, estamos hablando de 1950, que se describen estos casos, que llegaban a los hospitales con la regla revolcándose de dolor. Y en aquel tiempo no existía ultrasonido ni mucha cosa, terminaban en sala de operaciones muchas de ellas y se encontraban que en la pelvis no tenían nada. Y se le puso a ese dolor dismenorrea idiosincrática, que es un dolor asociado a la menstruación que usted no sabe cuál es el origen. Hasta que se empezó a investigar el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroidales, de las pastillas que quitan el dolor. Sí. La primera que existía era la aspirina, después apareció el ibuprofeno y hoy en día tenemos una gama inmensa. Al estudiar el mecanismo de acción de estos medicamentos, se descubrió que el origen de la dismenorrea primaria es una excesiva producción local en la pared del músculo uterino de unas hormonas que se llaman prostaglandinas, la E2 y la F2-alfa, que provocan unas contracciones fuertísimas del músculo cuando la mujer está con la regla y eso es lo que genera dolor. El dolor es uterino, es aquí. Ahora, si hay una dismenorrea primaria, es porque también existe una secundaria. ¿Y cuál es la secundaria? Aquel dolor asociado a la regla que sí se debe a alguna patología en la pelvis que explica el dolor. Y la causa más frecuente, más peligrosa, y hay que ponerle más atención, es una enfermedad que se llama endometriosis. La endometriosis que le hemos tocado. Por cierto, Diana nos escribió y nos dice que tiene 42 años y que ella se cuida con la inyección. Ok, la razón por la cual no le viene la regla es por la inyección. Por la inyección, ¿verdad? Obviamente sí, pero el dolor pélvico no es normal que esté ocurriendo. Habría que ver si hay alguna causa del dolor, hay que estudiarla muy bien, porque podría ser una endometriosis perfectamente, ¿verdad? Y la endometriosis es una enfermedad terrible en el sentido de que es la principal causa de dolor pélvico asociado a la menstruación en las mujeres, es sumamente incapacitante, pero además es la principal causa de infertilidad en las parejas jóvenes. Entonces, si usted le llega a una pareja a consultar o preguntarte por infertilidad y dentro de la historia clínica te dicen que cada vez que viene la regla se muere de dolor, 80% de ellas tienen endometriosis. ¿Cuál es el problema de la endometriosis? Que no la ves por ultrasonido cuando es inicial. Sí, claro. Cuando ya la ves es cuando hay un quiste de endometriosis en un ovario y ya la enfermedad va de moderada a severa. Pero la endometriosis produce infertilidad desde que es mínima o leve y no existe ningún examen, ni TAC, ni resonancia magnética, ni ultrasonido que te la diagnostique en etapa temprana. ¿Cómo la puedes diagnosticar? Primero pensándola, que es una posibilidad que la paciente lo tenga, y segundo, por la laparoscopía, que es una operación que se hace por el ombligo, se mete un telescopio con una cámara de tele y por dentro ves los implantes de endometriosis, que de otra manera no los verías, y ahí se le da el tratamiento inicial, que es cauterizar todos los implantes, limpiar todo el piso pélvico y luego complementar con un tratamiento médico para que a la paciente se le quite el dolor y recobre su capacidad fértil. Bien. Tenemos también a Pamela que nos escribe, ella tiene 32 años y lo que nos refiere es que ella lo que siente en el bajo vientre son
punzones, ¿verdad? Como eso que uno siente así, me lo imagino así, yo no sé. Muchas veces esos punzones son dolores de tipo espasmódico, como que te meten una estaca. Uy, sí, sí. Y a veces se asocian a distensión abdominal, exceso de gases, estreñimiento o deposiciones diarreicas ocasionales, etc. Y ese dolor tiene un origen a nivel intestinal. No es un dolor ni uterino, ni ovárico, ni de trompas probablemente, sino intestinal. Y hemos descubierto recientemente que, y antes todo esto lo achacábamos a la colitis, y decían, es que tiene colitis. Sí, pero la colitis es un trastorno disfuncional del movimiento del intestino que a veces produce espasmos y dolor. Claro. Pero muchas de esas colitis son alergias alimentarias. Muchas de esas colitis que no tienen una causa clara es alergia al gluten o alergia a algún alimento que hace que el intestino se inflame y produzca esos dolores de tipo espasmódico. Sí, efectivamente esto tiene que ser manejado o por lo menos investigado directamente primero por el ginecólogo para descartar que no haya ninguna patología pélvica que explique el dolor, Claro. pero después por un gastroenterólogo, porque muchos de esos dolores son intestinales. La razón es porque, aquí lamentablemente no me acuerdo cómo era que se hacía para borrar O este montón de rayas. Vamos a buscar otra imagen, tal vez esta me parece muy buena, Ok. porque vean ustedes, esto que está aquí es el intestino grueso, ¿ok? 1,5 metros de intestino grueso. El intestino grueso empieza en el colon ascendente, llega hasta el hígado, pasa el colon transverso y desciende por el colon descendente, se mete por detrás del útero y termina aquí en el ano. Este trayecto de colon, sobre todo en la parte final que está por detrás del útero, cuando se inflama, da unos dolores como jalones, como punzones, como distensión. Y lo sentimos aquí abajo. Y es abajo. Claro. Entonces, generalmente estos dolores se confunden con dolores ginecológicos y no son de origen ginecológico, son de origen gastrointestinal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Descartar que en ovarios, en útero y en vejiga no haya nada. Y después investigar si el problema realmente es de tracto intestinal, porque muchas veces los dolores de tipo colitis se confunden. Doctor, nuestra máquina es compleja, pero lo cierto es que si tenemos algo hay que acudir a los expertos. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros hoy y por darnos estas luces, ¿verdad? Que son importantes. Que pase un feliz día, doctor. Gracias, Patricia. Gracias y gracias a ustedes. Rafa.